Bien, buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Los saluda el profesor Víctor Chirinos Bueno, del área de biología. Nos han puesto seminario y nos va a servir para avanzar un poquito más en los temas que estamos viendo en la mañana, ¿ya? A ver, en la mañana ya hemos visto el ciclo celular. Hoy día vamos a ver, ya hemos visto la mitosis y la Meiosis. meiosis. Ese es el proceso para producir gametos, ¿no? Hoy día vamos a avanzar la parte de tejidos, ¿ya? Que vimos un poquitito, vamos a hacer l- la primera parte de tejidos, ¿ya? A ver, hay una ciencia de la biología llamada histología, ¿sí? La histología es la rama de la biología que estudia los Tejidos. tejidos. Viene del prefijo histo, que es tejido. Tejidos. A ver, si van al médico y les dice, señor, voy a hacerles un análisis histopatológico, ¿qué significa? Histopatológico. ¿Enfermedad de un tejido? Van a ver van a sacar una muestra para ver si algún tejido presenta alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer, ¿no? Ahora, la histología es una rama de la biología muy importante que estudia los tejidos. Esta ciencia es muy descriptiva, describe lo que se ve al microscopio, ¿no? Y su estudio ha ido poquito a poco evolucionando hasta lo que conocemos hoy día. Obviamente, quien mejoró el estudio de la histología es la microscopía, ¿no? Porque los tejidos también son microscópicos. Ahora, existen dos ramas de la histología animal, que estudia tejidos del reino animal, los nuestros, y la histología botánico-vegetal, estudia tejidos de las plantas. Las plantitas también tienen tejidos, ¿no? A ver, dígame, ¿qué tejidos tienen las plantas? ¿Tienen tejidos de Crecimiento. se llaman meristemáticos. La planta tiene un tejido donde elabora los alimentos. El Parenquima. parenquima, correcto. Tiene tejidos de transporte, el xilema y El flor. el floema. Las hojitas tienen también epidermis, que es un tejido protector, ¿no? Son tejidos que se encuentran en plantas, ¿no? También hay tejidos secretores que segregan sustancias. Pero más nos vamos a abocar a tejidos de los animales, ¿ya? Ahora, ¿dónde se desarrollan los tejidos del humano? Por ejemplo, cuando se forma un humano van varias etapas. Primero es la fecundación, ahí se forma el cigote. Esa celulita empieza a sufrir divisiones por Mitosis. mitosis, originando una masa de células llamada la mórula. Se le llama mórula por el aspecto de mora. Una vez que se forma eso, de ahí aparece la blástula. Después viene la gástrula, ¿no? Empiezan a desarrollar ya los órganos, ¿no? La organogénesis. Ahora, cuando el humano está en el desarrollo embrionario, ahí se forman capas embrionarias, que son las capas germinales embrionarias. Esas celulitas, que todavía son bebitas, empiezan a sufrir un proceso de diferenciación. ¿Qué significa? Empiezan, como son chibolitas, dicen, ahora, ¿qué voy a hacer en esta vida? Ya me voy a dedicar a proteger, forman el tejido epitelial. Otras dicen, pucha, yo me voy a dedicar a contraer, forman el tejido Muscular. muscular. Otras dicen, no, yo voy a recibir impulsos y voy a conducirlos. El tejido Nervioso. Por Nervioso. lo tanto, ¿qué es el proceso de diferenciación celular o especialización? Las células del embrión tienen que empezar a especializarse para cumplir alguna función. Algo así como ustedes están preparándose para un proceso de especialización, para tener su carrera, ¿no? Y ese proceso ocurre en el desarrollo embrionario. Y por lo tanto, en el embrión se van a ordenar las células en tres capas. La más externa se llama el Ectodermo. ectodermo. La que va al medio se llama el Mesodermo. mesodermo. Y la que va más adentro del Endodermo. Endodermo. esas son las tres capas germinales, capas embrionarias, hojas embrionarias. De ahí van a salir nuestros tejidos. Por ejemplo, del ectodermo, que es la capa externa del embrión, va a salir la epidermis. Tegumento significa cubierta, epidermis. Va a salir el tejido Nervioso. 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 Ahora, de la capa media va a salir, que es el mesodermo, los músculos, tejido muscular y el tejido conjuntivo. El conjuntivo agrupa óseo, cartílago, sangre, adiposo. Y también salen tejidos epiteliales. La pleura es un tejido epitelial que cubre el pulmón. Y el peritoneo también es otro tejido epitelial. Vuelven a salir epitelios. Y del endodermo, que es la parte interna del embrión, se forman envolturas internas, epitelios que revisten órganos internos.
tejido epitelial que cubre el tubo digestivo, glándulas, epitelio de las vías respiratorias, faringe, pulmones, epitelio de las vías urogenitales. A ver, ya, vamos a repasar. ¿Dónde se originan los tejidos del humano? En las capas embrio, hojas, en el plastodermo. ¿Cuántas capas tiene el embrión humano? 3. Del ectodermo, ¿qué tejidos salen? Tejido Epitelial epitelial, tejido y nervioso. Nervioso. del mesodermo con M sale el tejido muscular y el tejido conjuntivo y también epitelios. Y del endodermo salen epitelios que cubren órganos internos, ¿sí? Pregunta, a ver, ¿dónde se originan los tejidos epiteliales? En el ectodermo. ¿Los y tres? En las 3 capas. Miren, en el ectodermo sale el epidermis. Mesodermo sale la pleura, es un epitelio. Y del endodermo también sale epitelio. O sea, los epitelios salen de las 3 capas. El tejido nervioso solo sale del ectodermo. Del ectodermo. El muscular del el muscular y el conjuntivo. Mesodermo. Mesodermo. Muy bien, jóvenes. Ya, entonces ahí tenemos. Vamos a ver ahora, ¿de qué está hecho un tejido? Todo tejido, bueno, ya por definición de primaria conocen, un tejido es un conjunto de células, ¿no? Las células se agrupan para cumplir alguna función. Ahora, todo tejido debe tener 2 componentes. Las células, ¿sí? Y sumergidas en un lugar, pues no solamente son células. El espacio que hay entre una célula y otra, que es un conjunto de moléculas, se llama la sustancia extracelular, que también le llamamos matriz en algunos tejidos. Eso que hay en medio de las células es una mezcla de moléculas. Ahí encontramos proteínas, polisacáridos, hasta minerales, ¿no? Y eso es muy importante para nuestros tejidos porque según eso el tejido va a tener ciertas características. Por ejemplo, su resistencia, su solidez, su flexibilidad. A ver, una preguntita. ¿Por qué el tejido óseo es el más duro del humano? Por la De calcio. Por la matriz o sustancia celular donde hay colágeno y también encontramos cristales de hidroxiapatita. que es un mineral eso está entre las células. Por ejemplo, los tejidos no son, el tejido óseo no es duro por las células son muy flexibles, delgaditas, son muy delicadas. Quien da dureza a un tejido va a ser el lugar donde se sumerjan, que se llama la matriz. A ver, ¿por qué la sangre es un tejido que puede circular? Hay glóbulos que son las células flotando en un líquido, se llama el plasma Sanguíneo. sanguíneo. Entonces, ¿qué es la sustancia extracelular? Es una mezcla de sustancias donde están sumergidas las células de los tejidos. Es una mezcla donde hay agüita, proteínas, polisacáridos, glucoproteínas, hasta puede haber minerales, ¿no? ¿Por qué es importante el estudio de la sustancia extracelular? Porque según la sustancia el tejido tendrá ciertas características, sobre todo su flexibilidad, su resistencia. Esas son propiedades que le dará la sustancia celular. Muy bien. Ahora, en el caso del humano solo hay 4 grupos de tejidos. Claro que de cada uno salen algunas variedades, ¿no? El tejido que cubre se llama los tejidos epiteliales. Los que conectan Conectivos. o conjuntivo también le dicen. Los de la contracción Musculares. muscular. Y los del envío de impulsos nerviosos, obviamente. Nervioso. Nervioso. A ver, unas preguntitas para que deduzcan. De los 4 tejidos que presenta el humano, ¿cuál es el tejido que presenta las células de menor especialización celular? Epitelial. Epitelial. ¿Cuál es el tejido cuyas células tienen un alto proceso de especialización celular? El nervioso. Nervioso. El nervioso. ¿Qué tejidos están en G0? Muscular. El Nervioso. muscular. Están en esta equiescencia. Son tejidos que no se pueden reproducir Reproducir. porque sus células salieron del ciclo y no continúa el ciclo celular para dividirse. Se salen del ciclo y se quedan en G0, el estado de Quiesencia. Muy bien, jóvenes, perfecto. Ahora, la sangre es un tejido, también llamado tejido sanguíneo. Presenta células que se llaman los glóbulos, ¿no? Se llaman también los elementos formes. Estas células flotan en una sustancia extracelular que se llama plasma
Sanguíneo. Plasma sanguíneo. El plasma es agüita con proteínas, ¿no? Con azúcares, minerales, ¿no? Muy bien. Jóvenes, ¿hasta ahí bien? Sí. Ya, perfecto. Ahora, vamos a estudiar hoy día el tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido muy importante en el humano, en los animales. Viene del prefijo epi, que significa encima, sobre, telial. Bueno, la traducción de telial es pezón de la teta, pero no vamos a decir lo que cubre la teta, ¿no? Bueno, ya. ¿Qué está pasando acá los perros? A ver, ya. Es lo que cubre a los animales, sobre todo salió porque cubre a los mamíferos, ¿no? De ahí sale el nombre, telitas que cubren. Siempre el prefijo epi, ¿qué significa? Epi, Sobre. sobre, encima. Sobre. A ver, una pregunta, ¿qué es una epidemia? Que está sobre la Sobre el población. mundo. sobre ¿La población? Es una enfermedad que afecta a una superficie de la población, no a todos, a una superficie. Ahora, cuando afecta a todos, cambian de nombre, le ponen pandemia, Pandemia. todo. A ver, una pregunta, otra. ¿Qué es? A ver, una preguntita, ¿ya? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es una inyección epidural? Sobre. Sobre la dura. Dura ¿Dura madre. madre? Dura madre. Dura más. Por ejemplo, al paciente dice, le voy a poner inyección epidural. ¿Qué es eso? Señor, le vamos a clavar hasta llegar a la superficie de la dura madre y vamos a inyectar el anestésico. La dura madre, ¿saben qué es? Una capa que protege el sistema nervioso. es una Nervioso. meninge, una meninge. Bueno, ya, a ver, ya para cerrar, porque si no, no acabo. ¿Qué significa epistaxis? Sangrado Nasal. nasal. Dice, estoy con epistaxis, es sangrado de la nariz, ¿no? Bueno, ya. Este tejido cubre, es un tejido de cubierta, cubre, protege, tapiza, reviste todas las superficies de nuestro cuerpo. No solamente siempre lo confunden con la epidermis. La epidermis es un tipo de epitelio, hay cientos de epitelios. Son como telitas que están cubriendo la parte externa, cubren órganos, cubren conductos, cubren vasos sanguíneos, cubren todo. En nuestro cuerpo, jóvenes, nada puede quedar descubierto. Todo tiene que estar cubierto por telitas llamados epi. Epitelio. El corazón tiene un epitelio que se llama el Pericardio. el pulmón tiene un epitelio que es la pleura. Ahora, por ejemplo, en las plantas no tienen tejidos epiteliales, tienen tejidos epidérmicos, que la gente le llama cáscaras, ¿no? En las plantas, en vez de decir epitelios, les dicen tejidos Epidérmicos. epidérmicos, correcto, son la epidermis de las plantitas, el corcho de los arbolitos, ¿no? Ahora, estos tejidos también presentan células que elaboran sustancias y las pueden botar hacia el exterior o hacia alguna cavidad, formando todas las glándulas. Es un tejido que también nos pone en contacto con el medio ambiente. O sea, la única relación que tiene el humano con el exterior es a través de los epitelios. Inclusive permite que los humanos, ahora ya no podemos tocarnos epitelios. ¿Por qué? Ya no se dan la mano, ya no se abrazan por el Por el COVID. por el COVID. Antes, por Por el ejemplo, COVID. si uno tenía su enamoradita, solo le tocaba sus epitelios. Un chape es contacto de epitelios. Una caricia es contacto de los epitelios. ¿Acaso a su enamorada le tocan el tejido nervioso o el muscular que le van a hacer hueco? No, no. Solo tocamos de otro humano los epitelios. Ahora, este tejido es muy importante por la diversidad de funciones que cumplen en nuestro organismo. Bueno, esto sí supongo que lo conocen. Primero sirve de protección. Nos protege de agentes químicos, del roce, de la fricción. Ahí está un epitelio, el mejor protector, que es la Epidermis. Los epitelios, como cubren conductos, por esas celulitas que cubren puede absorberse nutrientes. O sea, por esas membranitas pueden pasar alimentos. Lo hace el epitelio del intestino delgado y de los túbulos contorneados proximales de la nefrona. O sea, esas celitas permiten el paso de moléculas. También permiten el paso de gases, de donde hay mucho gas a donde hay menos gas. Eso lo hace el epitelio que cubre los alvéolos Pulmonares. pulmonares. ¿Saben que los alvéolos son como especie de espacios, cámaras, como un panal de abejas, ¿no?
y están cubiertos de epitelio. Ese epitelio, esa telita, permite que cuando hay mucho gas pase a la sangre. Se llama la difusión Difusión. del oxígeno, ¿no? Permite la secreción. Los epitelios pueden segregar moléculas y las pueden botar, formando todas las glándulas. Ojo, jóvenes, nunca lo olviden. Toda glándula está hecha de tejido epitelial, ¿ya? Permiten transporte de productos, de células. Eso lo hace el epitelio de la trompa de falopio. Es nuestra primera defensa, inmunidad de barrera. Impide el ataque de microorganismos, no pueden pasar por esas capas. La primera defensa del humano es la La epidermis. Epidermis. no permite el paso de microbios. Algunas células epiteliales tienen movimiento y pueden expulsar sustancias. Lo hace el epitelio de los conductos de las glándulas mamarias. Recepción de estímulos. Los epitelios se asocian con el tejido nervioso y forman nuestros sentidos, pues sensorial. A ver, ¿dónde está el sentido del tacto? Del tacto. Manos. Las manos. En las manos, en todo. En la Epidermis. Epidermis. Ya, pero las células, pero está bien, muy bien. Pero las células epidérmicas solitas no podrían recibir estímulos. Se van a asociar con tejido Nervioso. Ahí llegan terminaciones nerviosas, se asocian a los epitelios para formar los sentidos, igual el gusto, el olfato, ¿no? Por ejemplo, el olfato está en la nariz. Se llama el epitelio Olfativo. o pituitaria olfatoria, ¿no? Es una asociación de tejido epitelial con terminaciones nerviosas. El tejido epitelial ayuda a formar una mucosidad para que se peguen moléculas y las neuronas, sus terminaciones, reciben los impulsos. Y eso genera, pues, el sentido del olfato, ¿no? Muy bien. También permite una función germinativa en producir células para la reproducción. Eso lo hace el epitelio que cubre los túbulos Seminíferos. Por ejemplo, en el testículo, ya hemos visto eso en la meiosis. En el varón, en los túbulos seminíferos se forman los espermatozoides. Pregunta, si el testículo tiene túbulos, ¿de qué está cubierto un tubo? De Epitelio. Y ese epitelio hace que maduren los espermatogonios, espermatocitos y se conviertan en los Espermatozoides. Ya. A ver, una pregunta. Si quieren mejorar sus epitelios, ¿cuál es la vitamina que mejora la actividad de los tejidos epiteliales? La vitamina de los ojos. La vitamina A. La vitamina A, que se llama el retinol, su primera función es mejorar la visión. Otra función de la vitamina A, que es el retinol, permite la reparación y regeneración de los epitelios. Por eso las chicas hay muchas cremas de belleza, regeneradores del epidermis, se les mezcla con vitamina A. La vitamina A permite regenerar los epitelios, sobre todo el epidermis. Inclusive, se ha visto casos de personas que por deficiencia de vitamina A presentan daño en sus epitelios, resequedad, queratosis, y en casos graves hasta varones presentan un grado de esterilidad. Entonces, ¿qué vitamina ayuda a la regeneración de los epitelios? La primera, la vitamina Vitamina A. que se llama el retinol. Su primera función es actuar en la visión. Y como función secundaria y segunda función, mejorar y mantener los epitelios, la piel, ¿no? A ver, vamos a ver acá sus funciones. Por ejemplo, la primera función de los epitelios es la protección. La epidermis cumple función de protegernos de la pérdida de agua, del contacto físico, mecánico, roce, agentes químicos. De la abrasión, por ejemplo. ¿Qué es la abrasión? Las heridas. No, abrasión. Contacto con calor. No, ya, abrasión es tampoco. Roce, raspar. Pues, o sea, que si les dicen, este material es abrasivo, ¿qué significa? Que raspa, pues. Raspa, o sea, de los roces, de la fricción, ¿no? Ahora, también de agentes químicos que no pueden atravesar la piel, pueden ser ácidos, ¿no? Ahora, como hemos dicho, también la epidermis cumple función de protección, impide el ataque de los Una inmunidad no mata microbios, sino actúa como una barrera que no pueden pasar las bacterias. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de bacterias? Tenemos la flora bacteriana epidérmica.
Están en la superficie y no nos van a hacer daño porque no pueden pasar. Obviamente, si rompemos la continuidad del epidermis, o sea, hacemos un corte, o laceración, ahora la laceración es corte, entrarían las bacterias, les abrimos una puerta y provocan Infección. infecciones, ¿no? Muy bien. También los epitelios sirven de absorción, permiten el paso de moléculas de bajo peso molecular, azúcares, aminoácidos. Eso lo hace el epitelio del tubo digestivo. Pasa moléculas del intestino a la sangre. Permite la difusión de gases. Eso lo hace el epitelio de los alvéolos Pulmonares. pulmonares. Permite el intercambio gaseoso. En los capilares, el capilar es un tubo hecho de epitelio. Ahí permite el intercambio de alimentos entre la sangre y los tejidos. O sea, es lo que saben que en los capilares ocurre, la sangre arterial se convierte en sangre Venosa. venosa, ¿no? Porque los capilares, como son tan delgaditos, es una capita de células, permite que moléculas pasen de la sangre a los tejidos y los tejidos a la sangre, permitiendo el intercambio molecular, y la sangre que llegó ahí con oxígeno llamado arterial se va a convertir en sangre Venosa. venosa, con más CO2, ¿no? Ahora, también permite la secreción. Los epitelios forman todas las glándulas, fabrican moléculas y las botan para afuera, que es segregar productos. Ahora, el epitelio de los túbulos del riñón permite la filtración. O sea, también el paso de moléculas, ¿no? Donde se filtra la orina es en los túbulos de las Nefrones. Ahora, hay un epitelio, bueno, siempre lo cuento, ¿no? Hay un epitelio muy famoso que es el epitelio que cubre la trompa de falopio. Como la trompa es un tubito, le pusieron pues trompa porque tiene forma de trompeta. Un tubo que al final se dilata, de ahí salió su nombre, trompa. Jóvenes, qué poco creativos los científicos, ¿no? Dicen, vieron un tubito que al final está dilatado, parece que para tocar. Una Trompa. Una trompa. trompa y trompeta, pues de ahí salió el nombre. También se llaman oviductos, ¿no? La trompa, por ejemplo, saben que vimos un poquito de eso. El ovario va a producir los ovocitos Secundarios. los recoge las fibras de la trompa y lo hace ingresar al tubito que es la trompa. Esta trompita, como es un tubo hueco, está cubierto por un epitelio. Y ese epitelio empuja el ovocito, miren, hay flechitas, lo va empujando, su movimiento. Obviamente, ¿por qué? Porque saben que la fecundación ocurre en esta región de la trompa, que es el tercio externo. O sea, la trompa está dividida en tercio proximal, tercio medio y tercio externo. En el tercio externo es donde generalmente ocurre la fecundación. Entonces, lo hace llegar ahí para esperar el espermatozoide. Si lo fecunda, va a formarse un cigote, ¿no? Que empieza su proceso de División. división celular, segmentación. Ese embrión no va a quedar en la trompa. La trompa lo va a empujar hacia el útero. Eso ocurrirá a los 4 o 5 días, donde al llegar al útero ocurrirá la Implantación. Plantación. correcto, en el fondo uterino. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa si una mujer tiene daño en las trompas de falopio? ¿Va a quedar Estéril. estéril? Bueno, así que les cuento un poquito. Las mujeres pueden ser estériles por muchas razones. Número 1, porque el ovario no produce óvulos. Si el ovario está atrofiado, no va a tener hijos. Segundo, ¿por qué? Si la trompa no es permeable, no lo desplaza al ovocito ni al embrión. Segunda razón de su infertilidad. Tercera, daño en el órgano de recepción del embrión, que es el Útero. útero. Esas son algunas razones por qué la mujer. Por eso cuando una mujer se dice, el doctor, no puedo tener hijos, hay que hacer todo un análisis de su útero, de sus trompas, ver si está ovulando, cómo está funcionando el ovario, el sistema, las hormonas, para ver si la mujer es fértil o infértil, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también, en el caso de los conductos de las mamas, se llaman conductos galactóforos, son tubitos donde va a pasar la leche para salir afuera. Como es un tubito, está cubierto de epitelio. Ya ahí hay células epiteliales con actividad contráctil, o sea que se pueden contraer un poquito. Y de ahí salió su nombre, las células
Epiteliales. Son epiteliales porque cubren. Y como se contrae un poquito, parecen células Musculares. al contraerse, empujan la leche para afuera. Se llama la eyección láctea. Y hasta estas células son estimuladas por una hormona llamada la La oxitocina. oxitocina. Es una hormona que ayuda a la contracción, ¿no? Muy bien, jóvenes. Me dan charlas. Está corriendo Perú, ¿no? En la maratón. Bueno, quería ver. Bueno, y apunto. Características. La Tejeda. Bueno, me gusta mucho el deporte. Yo era deportista en mis mejores épocas. Ahora ya viejito. He jugado básquet, he jugado tenis de mesa, que es ping-pong, atletismo. Fútbol era medio regular ya. He jugado frontón. Bueno, ahora ya no juego nada porque nos tienen encerrados acá. ¿Cuándo saldremos de esta? Bueno, punto, sin comentarios ya. Les decía, bueno, justamente ya ahorita estaba escuchando y me gusta analizar lo que hablan, ¿no? Ya empezó la maratón, está participando 2 peruanas. ¿Han escuchado algo? La Gladys Profe. Tejeda. Ya es una Gladys maratonista. Tejada. Creo que corren más de 40, 42 kilómetros, ¿no? Bueno, hablaban los comentaristas, ¿no? Y justo algo que dijeron, ¿no? O sea, como hay mucho desgaste físico, ya dice, primero gastan los azúcares, después las proteínas. ¿Qué? Dije. O sea, bueno, ya ellos hablarán como quieran. Primero que queman los azúcares, ¿correcto? Y dice, estos deportistas tienen baja masa adiposa. Más o menos debe estar entre 16 y 18%. Bueno, puede ser, no pueden cargar mucha grasa, ¿no? Y dijeron, hay un problema con sus músculos, pero no lo explicaron bien. O sea, los músculos, si se produce una fermentación, se produce un ácido llamado láctico. Y eso va a dañar la actividad del músculo, provocando lo que hay cuando hay mucha actividad muscular, lo que le llama la gente calambre. Calambre. Por ejemplo, cuando el cuerpo recibe oxígeno, quema los azúcares, sale como residuo CO2 y agua. Si el cuerpo ya no se oxigena mucho y ya se han quemado muchos azúcares, el cuerpo puede recurrir a reacciones anaeróbicas. Se va a quemar moléculas y como desperdicio se llama fermentación muscular y botan un ácido llamado láctico. Y ese ácido se acumula en el músculo y puede provocar malestares, hormigueos, calambres. Bueno, ahorita vamos a ver, seguro van a decir se acalambró a tal deportista y ya no ha podido seguir. Uno es por la falta de oxígeno, porque se acabó los glúceos o Carbohidratos. carbohidratos, están quemando moléculas y ya no están usando el oxígeno, están realizando la fermentación Muscular. y como de residuo sale el ácido láctico, se acumula en el músculo y genera pues dolor, malestar, hormigueo y finalmente los calambres Musculares. musculares. Bueno, ya, punto, ya. Regresemos a esto, ya. El tejido epitelial presenta células que provienen de las 3 capas del embrión. Para poder cubrir, ya saben que vienen del ectodermo, mesodermo y endodermo. Para poder cubrir tienen que ser planas, cúbicas o cilíndricas. Es un tejido formado por muchas células que están muy pegaditas. Casi no existe sustancia Extracelular. A ver, ¿por qué las células de los epitelios casi no tienen sustancia extracelular? Para que sean resistentes. Para que estén pegadas y tapen. Es como que quieren poner un piso, no van a poner una loseta acá y la otra medio metro, tienen que estar pegaditas para cubrir todo. O sea, el objetivo es cubrir, por eso tienen que estar pegaditas. A lo mucho entre célula y célula, rodando la membrana, hay una capa gelatinosa de Glucocálix. y ese sirve de un material de Adhesión. Adhesión. correcto. Es un tejido que carente de vasos sanguíneos, no le llega sangre, pero sí llegan terminaciones nerviosas. Se nutre, como las células no reciben sangre, se nutre por difusión del tejido que esté abajo. Abajo de los epitelios generalmente está el tejido conectivo, de ahí obtienen nutrientes. Ahí hay oxígeno y nutrientes y pasan por difusión. ¿Qué es difusión? Si abajo hay más oxígeno y arriba menos, el oxígeno solito difunde, pues. Difusión no es pasar de donde hay más a donde hay Donde hay menos. menos, correcto, muy bien. Debajo de los epitelios hay una capa llamada membrana basal que pertenece al tejido conectivo. Ahí encontramos fibras de colágeno, elastina y
un polisacárido famoso que está debajo de los epitelios, que es el ácido hialurónico. Hialurónico. Forma un gel y en medio hay las fibras que sirve como una base para los epitelios. Justamente todo esto se fundamentan, por ejemplo, todos los tratamientos para mejorar la epidermis. No tanto hay que mejorar la epidermis, sino su base. Hay tratamientos en base a colágeno, ácido hialurónico. Si mejoramos la base, los epitelios tienen buena base, sobre todo la piel. La epidermis, si se puede borrar arrugas, levantar la epidermis, ¿no? Tener una piel más tersa, ¿no? Muy bien. Ahora, entre célula y célula hay mucha unión celular. O sea, como entran en contacto células, la membrana de una se pega mucho a la de la otra. Se llaman uniones de membranas. Sobre todo se forman los plasmodesmos es en plantas. En animales es los Desmosomas. Entre célula y célula hay fibras de... ¿Qué era? Queratina. Muy bien. Son tonofila. Filamentos o filamentos Intermedios. Correcto, muy bien. Ahora, existe mucha polaridad. ¿Qué significa? Polaridad es la superficie libre de la célula se modifica, puede desarrollar microvellosidades para mejorar la absorción, pestañitas tipo cejas, cilios para empujar partículas, mucosidades, ¿no? Y esto es bien interesante, presenta mucha regeneración celular, porque sus células pueden dividirse por Mitosis. Esto permite que estos tejidos se regeneren con mucha facilidad. Si se cortan, pues les vuelve a aparecer epidermis. No va a quedar siempre un hueco, ¿no? Muy bien. Ya vamos a ver alguna lámina, ¿ya? Características. Polarización. Presenta modificaciones en la superficie libre. Mucha capacidad Regenerativa. porque sus células pueden hacer mitosis. Provienen de las 3 capas embrionarias. Cohesión celular, las células están fuertemente Unidas. Unidas. se sitúan sobre una membrana Basal. basal. Ahí hay fibras de colágeno, pertenece al tejido conectivo. Es un tejido vascular, carece de vasos Sanguíneos. Sanguíneo. Por ejemplo, miren, ya esta es una foto, ya digamos que este es la epidermis selectiva. Lo rojo o morado es la epidermis. Lo blanco sería el tejido Conectivo. conectivo, que es ahí está la membrana basal, ¿no? Que sirve de soporte o de sustento de los epitelios, ¿no? Es un tejido vascular, posee membrana basal, mucha capacidad de regeneración. Bueno, ya hemos hablado de sus funciones. Para seguir, jóvenes, ¿cómo se clasifican los epitelios? Ya, número 1, según la función. Por la función, unos son para cubrir. Los que cubren se llaman de revés. Revestimiento. Cubren. Los que fabrican moléculas y las segregan, los epitelios sus celulitas elaboran productos y los van a botar, formando glándulas. Y los que se asocian con el tejido nervioso se llaman neuroepitelios. Y esos forman nuestros Sentidos. Pues acá no se van a equivocar, por favor. Es tan simple que si según la función hay 3 tipos. Unos epitelios son para tapar, cubrir, revestir. Otros fabricar moléculas, glándulas. Y otros se asocian al tejido nervioso, los neuroepitelios, según lo que van a hacer. Ahora, las capas que presente estas membranitas, esto sí es fácil, serán de 3 tipos. Si solo va una capa de células simples o monoestratificados, mono es 1, estrato es capa. Ahora, si van varias capas, prefijo de varias, muchas, polistratificado, estratos, capas, ¿no? O simplemente estratificados. Si son falsos estratificados, es decir, en realidad son de una capa, pero parece que tuvieran varias, se llaman los pseudoestratificados. Bueno, se escuché a un congresista, bueno, no voy a hablar de política, les he dicho, no me meto. Dice, vamos a desaparecer los estratos sociales. ¿Qué ha querido decir? Los castillistas, el nuevo presidente y los... que ya no haya... Jerarquía. Que ya no haya los ricos, los de la clase media, los pobres. Vamos a desaparecer los estratos sociales, o sea, que todos seamos... Igual.
No están escuchando, bueno, ya, no puedo con mi lengua, yo ya. No están escuchando que el presidente, bueno, que entra y dice, ya no más pobres en un país muy... Rico. O sea, no, yo lo he escuchado, no es broma, que a veces me pongo a escuchar noticias, ¿no? Se ha hablado un congresista, ¿no? Bueno, el partido de gobierno. Dice, en el Perú no deben haber estratos sociales. Bueno, ya para los que, como ustedes tienen buen vocabulario, ¿qué quiso decirnos? Que buscan la igual, Igualdad. o sea, que no haya ricos ni tampoco pobres, o sea, tratar de todos por igual. Bueno, punto, ya. Dejemos ahí. Ahora, los epitelios también se clasifican en el caso de la forma de sus células. Pueden ser células planas, cúbicas o cilíndricas, ¿sí? Eso por la forma que adoptan sus células. Ya, vamos a lo más bonito. El primer tipo de epitelios son los epitelios de una capa, que se dicen monoestratificados o simples. Solo está hecho una capita de células, es como una telita muy delgadita, ¿ya? Ahora, la característica central de este epitelio es que al llevar una capa es súper delicado. Si lo jalan se rompe. O sea, es el más delicado. Por lo tanto, no puede tener contacto con superficies, no podemos rozarlo, no puede haber un contacto con algo externo. No pueden estar por fuera, siempre van internamente. Entonces les preguntan, ¿por qué los epitelios simples o monoestratificados son internos? Por su gran Delicadeza. Delicadeza. no pueden ser Delicadeza. sometidos a roce. Si los raspan, pues se romperían. No pueden someter a fricción, a contacto. Siempre van dentro del cuerpo, ¿ya? A ver, estos son de tres tipos. El simple y a la vez plano. Es una capita de células planas. Como siempre les digo a mis alumnos, bueno, disculpen que sea tan reiterativo. José, esto no es geometría. O sea, no es que sean células como láminas de papel. Son células ligeramente aplanadas. O sea, donde prevalece el largo y el ancho sobre la altura de las células. O sea, las células son tridimensionales. Tridimensionales. Correcto, no es que sea un papel, pues no, pues no. Son células que más que, escuchen, el largo y el ancho es mucho más que la altura, o sea, células de poca altura, ¿correcto? Ahora, y este epitelio también se llama epitelio pavimentoso porque parece un piso. Este epitelio es el más abundante del humano. Lo tenemos cubriendo por dentro los vasos Sanguíneos. Sanguíneos. se Sanguíneos. llama el endotelio. También está cubriendo los alvéolos pulmonares. Pulmonares. Está formando los mesotelios. ¿Qué son mesotelios? Son membranas que cubren órganos. Ahí está la pleura, el Peritoneo. peritoneo que cubre los intestinos y el pericardio que cubre el corazón. Y también lo encontramos en la nefrona, formando parte de la cápsula de Bowman. De Bowman. la hoja parietal. Ya, de memoria. ¿Dónde tenemos epitelio simple plano? Es el más abundante. Cubre la parte interna de los vasos sanguíneos. ¿Qué se llama? Esa tela, el Endotelio. Endotelio. cubre arterias, venas, forma los capilares. Cubre los alvéolos Pulmonares. mesotelios, telitas que cubren órganos, las tres con P. Pleura, Peritoneo y pericardio. pericardio. Y también protege la hoja externa de la cápsula de Bowman en la nefrona del riñón. Parte también el asa de Henle. Ya, a ver, vamos a ver acá, ya miren. Ya, me gusta esta lámina. A ver, una pregunta. ¿Qué son los vasos sanguíneos? ¿Qué? ¿Ves muy bien? ¿Qué son los vasos sanguíneos? Son como tubitos. Ya. Primero, el término vaso es conducto. El humano tiene dos tipos de vasos. Hay los vasos linfáticos, que transportan un líquido sin glóbulos rojos llamado linfa. ¿Sí? Van a estudiar eso, ¿no? El sistema Linfático. son vasos que transportan glóbulos blancos con grasas. Es un líquido que no es rojo, ahí no hay glóbulos rojos, ¿no? Hay otro sistema de vasos que es el más abundante, que son los vasos Sanguíneo. Sanguíneos. ahí están las arterias, venas y los Capilares. capilares. A ver, una pregunta de eso. ¿Dónde se originan las arterias? Juárez, ahorita lo llamo el de anatomía. ¿Dónde está mi colega? A ver, ¿dónde se origina de una arteria? Del endodermo. No, ya, está mal, ya. A ver, otra vez, ya olvídense de tejidos. En el humano hay vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y los Pilares. Ya, hasta ahí van bien.
Pregunta, ¿dónde se origina una arteria? Muertos. Fuerte, fuerte, ¿dónde? Ya lo has dicho, ¿dónde es? En el corazón. ¿En las aurículas o ventrículos? Me voy a poner a llorar. ¿Ah? ¿Dónde nacen de los Ventrículas. ventrículos? Pues, por favor. La aorta no sale del ventrículo. ¿Dónde está mi colega? Ya queda mi celular, ya que le saque el ancho. ¿Del ventrículo? ¿Derecho o izquierdo? Mudos. Derecho. Izquierdo. Derecho. Ya, correcto. Es la arteria mayor que una vez que sale el corazón empieza a bifurcarse, es decir, a ramificarse. Y conforme sale del corazón se va convirtiendo en arterias cada vez más delgadas. Bifurcar es como ramificar. Frecuencia de anatomía. Se empieza a ramificar. A medida que la arteria se aleja, el corazón va disminuyendo de calibre. Se vuelve más Más delgadita. delgada, correcto. Se llama arterias, arteriolas, correcto, hasta formar las metarteriolas. ¿Dónde terminan las arterias? En los capilares. Y ahora sí, ahora, muy bien. Ahora, ¿dónde se originan las venas? En los capilares. Y van a ir anastomosándose, ¿qué significa? Que poco a poco se van juntando hasta formar grandes venas que desembocan en el corazón. En el corazón. En el corazón. ¿No se acuerdan que está la cava superior, la cava inferior? Bueno, por favor, ¿qué les pasa? Ya. Bueno, es que ya lo entiendo porque estamos pensando en tejidos, ¿no? ¿Que en anatomía? Pregunta, ¿qué tienen más, arterias o venas? Aló. Arterias. ¿Qué hay más? Arterias. Ya. Ahora sí, esto merece un castigo. Lo voy a llamar. ¿Quién les enseña anatomía? Jóvenes, tienen más venas. Venas. Se supone que las venas son más que las arterias. Y hay otro datito ya, no me voy a meter. Bueno, que todo es biología, ustedes tienen que aprender, ¿no? Las venas pueden ir superficiales y profundas. Las arterias generalmente son profundas. Por ejemplo, si el corazón, ya para explicarles mejor, si el corazón bombea la sangre, ¿sí? Sale por las arterias, sobre todo la aorta que sale a alta presión, ¿correcto? Entonces, ahí está la mayor presión. Entonces, la arteria va por dentro y generalmente van por estructuras que van pegadas a los huesos. Por ejemplo, si se cortaría una arteria, pucha, la sangre se sale como cortar una manguera y se muere en un ratito. Generalmente las arterias son profundas. Las que pueden ir por la superficie son las venas. Porque la sangre está de retorno. Pues. Entonces se corta una vena, no se la sangre no sale a chorro tan intenso, ¿no? Por eso las arterias están como escondidas, porque por ahí circula la sangre Alta presión. Pues inclusive, bueno, ya les cuento algo. Por ejemplo, los médicos eso lo tienen que saber bien. Por ejemplo, si dicen el paciente tiene una hemorragia, ¿cómo va a salir la sangre? O si ya está en la hemorragia. Si ven que la sangre que sale como suave, como un charco, dicen, menos mal que se ha cortado una vena. Si ven que la sangre sale fuerte, pucha, dice peligro, ahorita se me desangre. Se ha cortado una arteria y como ahí pues la hemorragia puede ser más intensa, ¿no? Ya, otra preguntita final. ¿Cómo se llama la enfermedad en la cual las venas se dilatan e impiden el regreso de la sangre que abunda en las piernas? Varices. ¿Cómo se llama la dilatación de las arterias que es peligrosísimo y pueden hasta reventar? Aneurisma. Ya. Muy bien, jóvenes, ya bueno, ya, punto, regresemos, ya, perdón que les haya metido ese tema. Bueno, ya. Entonces, el endotelio es la telita que cubre por dentro los vasos sanguíneos. Por ahí circula, es la que hace contacto con la sangre. Este endotelio está cubriendo arterias, venas, y es muy importante en los capilares. ¿Por qué? Porque es la única capa del capilar. Al ser la única capita, permite el intercambio de moléculas entre la sangre y los tejidos. Correcto. También el epitelio plano está formando una parte de la nefrona. La nefrona presenta
esta estructura llamado ¿qué se llama? Médula. Ya, cubierto por la cápsula de Bowman. Como acá en el glomérulo, que es una red de capilares donde fluye la sangre, acá ocurre el filtrado glomerular. ¿Y qué va a ocurrir? Como va a entrar a un sistema de tubos para que la futura orina salga para afuera, el epitelio que cubre la hoja parietal que da por fuera es plano, se llama la hoja parietal. Porque la visceral es la que va a tocar los Los Capilares. Ahí están los podos. Ahí están los podos. Podocitos. Muy bien, correcto. Muy bien. Ya, bueno, ya seguiremos para hacerlo más rápido. Hay un epitelio hecho, es una capa de células cúbicas. El mismo nombre, simple o monoestratificado de células cúbicas. O sea, como una capita de células cúbicas. Este epitelio es de dos tipos. Acá sí hay que cambiar. Uno, las superficies. Siempre un epitelio tiene dos contactos. Dígame cuáles son. Hacia abajo está su membrana. Basal. Y hacia arriba puede ser el exterior, o en este caso algún espacio, porque tienen que cubrir conductos, órganos, tubos. Entonces, en la superficie que da un espacio, hay dos tipos de estos epitelios. Si las células terminan suavecitas, se llama simple, cúbico. Sus células no se han modificado en la superficie, son suavecitas. Ese epitelio cubre la glándula tiroides, lo cubre el ovario, inclusive forma los folículos del ovario y el epitelio pigmentado de la retina. Ahora, hay un epitelio cuyas celulitas en la superficie que da el espacio se modifican y desarrollan ondulaciones que son microvellosi. Es el epitelio que cubre la parte interna de los túbulos contorneados proximales de la nefrona. Ya, regresemos a la lámina, ya miren, ya no importa. Acá se forma el pichi. Se va filtrando la sangre, ¿sí? Una vez que la futura orina empiece a pasar por estos tubitos, va a pasar por los túbulos contorneados proximales primero. Los proximales, acá, y acá está ampliado. Miren, las celulitas que están cubriendo la cápsula de Bowman empiezan lentamente a modificarse, empiezan a ser cúbicas, y en la superficie desarrollan como unas prolongaciones que son las microvellosidades, que se conoce como borde de cepillo o ribete de cepillo. ¿Para qué desarrollan estas microvellosidades? Para reabsorber sustancias que no queremos que se vayan con la orina. Por ejemplo, sin el filtrado glomerular, que es como una especie de colador ya, tienen que pasar los desechos, la urea, eso hay que botarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por ese filtrado se nos escapa la glucosa, los aminoácidos? Son moléculas que hay que regresarlas a la sangre. Y estas celulitas reabsorben moléculas para que cuando la futura orina ya empiece a circular, pasar por acá, ya no tenga glucosa. Ni aminoácidos, porque eso no podemos botar porque es nuestro alimento, ¿sí? Ya a ver, ¿les gusta la medicina? ¿Qué es una glomerulonefritis? Fácil. Inflamación de los... Inflamación de la nefrona. Digamos, no funcionan bien, se alteran, es una enfermedad muy grave. No se filtra bien. Y el paciente va a enviar en el filtrado, de repente van a salir en su orina proteínas, que se llama proteinuria. El paciente tiene los riñones, como dicen, recontra dañados. O sea, no está filtrando bien la orina, se le está escapando productos, no está reteniendo productos, y por lo tanto, sus riñones están, discúlpeme, hasta el perno. Hay que llevarlo al hospital para que filtren su sangre aparte. Se llama la hemodiálisis, que es usar como un riñón artificial. Por ejemplo, hay pacientes que sus riñones ya no funcionan, porque tienen glomerulonefritis, daño en sus riñones, ya no funcionan, entonces no van a filtrar la sangre, y la sangre se empieza como a intoxicar. No se filtra. Entonces hay que al paciente hay que llevarlo al hospital, y hay unos lugares que se llaman el departamento de diálisis. A ver, ¿quién me traduce? ¿Qué significa diálisis? Día a través de, lisis, separación. ¿Qué van a hacer con su sangre? Le van a separar los desechos y lo bueno, y se la van a regresar al cuerpo, ya que no tiene riñones que funcionen bien. También se llama la hemodiálisis. Que me preguntaron una vez que la hemodiálisis es filtrar la sangre, ¿sí? Para que no tenga tantos desechos. Bueno, ya punto.
Hay otro epitelio que es el cúbico modificado. En la superficie, perdón, ya estábamos acá ya. El modificado es el que se encuentra, hemos dicho, en los tubos contenedores proximales de la nefrona para reabsorber. Ya falta un último epitelio. ¿Cuál es? Cilíndrico. Cilíndrico. El simple cilíndrico o prismático o columnar. Son células más altas que largas y anchas. Este epitelio cilíndrico, columnar o prismático es de dos tipos. El no modificado y el modificado. Se llama no modificado cuando en la superficie libre no hay ninguna alteración, suavecito termina. Ese cubre el estómago y el intestino grueso, que es el colon. Y el modificado, el que las células en la superficie queda un espacio. Interno es todo, ¿ah? Pueden modificarse y es de dos tipos. Uno desarrolla en la superficie microvellosidad y otro puede desarrollar pestañitas, el ciliado. El que tiene microvellosidad se encuentra cubriendo el intestino delgado para absorber los alimentos. Y el que tiene cilios, como pestañitas que vibran, cubre la parte interna de la trompa de falopio. Esos cilios empujan el ovocito, ¿sí? Ya miren acá una cuestión bien bonita. El epitelio que cubre el intestino delgado, ¿saben que el intestino delgado empieza en el duodeno, sigue el Yeyuno. y termina en el ileón? Son casi 7 metros de intestino delgado. No lo notamos porque está formando las asas intestinales o se va plegando, ¿no? Ahora, internamente, si ven el intestino, hay ondulaciones de las capas de tejido. Se llaman las vellosidades. Ahora, son como ondulaciones. Ahora, si ven al microscopio, cada vellosidad está cubierta por una capita de células cilíndricas. Si es una capa, ¿qué dirían? Epitelio monoestratífico. Y sus células son más altitas, cilíndricas. Ampliamos las celulitas. En la superficie queda el espacio, porque van a tener contacto con el espacio, que es el intestino delgado. La membrana que da el espacio se ondula, miren, como dedos que salen para afuera y los dedos quieren agarrar algo, los alimentos. Esos dedos se llaman las microvellosidades. Que en realidad no son vellos, jóvenes. Siempre luchamos, bueno, porque se cambia la nomenclatura, pero ya quedó así, que no son vellos. La gente cree que las microvellosidades son vellos, no son vellos. En realidad son ondulaciones de la membrana. Es como que la membrana de la célula se ondula como deditos que salen para afuera. No son vellos. Bueno, ya quedó el nombre microvellosidad, pues ni modo, ¿no? Pero ¿de qué está hecha una microvellosidad? Ondulaciones de la membrana. Como dedos que salen para afuera. Esto tiene un objetivo. Aumentar la superficie de absorción. Hacer que el contacto con las moléculas digeridas sea más grande. Y mejora la absorción. Por ejemplo, miren, si las células que dan al espacio terminan así planas, como ya en vez de esto ponemos esto acá arriba, solo este poquito tendría contacto con el espacio, se absorbería poco. Si hacemos prolongaciones, si esto lo estiran es mucho más largo, o sea, tiene más contacto. Y esto mejora la capacidad de absorción. Entonces, si les preguntaran por qué las células del intestino delgado presentan microvellosidades, aumentan la superficie de contacto. Para que aumente la capacidad de absorción. Bien. Ahora, y el epitelio simple cilíndrico ciliado, ya hemos dicho, es el que tiene pestañitas, cilios, eso sí deberían llamarse microvellosidades. ¿Por qué? ¿Qué parecen? Pestañas. Eso sí, pero ya quedó cilios, pues cejas, pues ni modo. Estos vibran para empujar el ovocito y están en la trompa de Falopio. Bueno, ya para concluir, jóvenes, ¿qué epitelios faltan? Los de varias capas, ¿qué se llaman? Poliestratificados. Son varias capas superpuestas o yuxtapuestas. Yuxtapuesta es una sobre otra. Son varias capas de células y este epitelio, por tener varias capas de células, obviamente puede ser sometido más constantemente a roces, fricciones, contacto físico y es muy resistente.
Y el nombre se va a deber a la última capa de células. Según la última capa del nombre, pueden ser planos, cúbicos o sí. Cilíndricos. Ya a ver, les toca a ustedes. ¿Qué se llama este epitelio? Poliestratificado. La última capa, ¿cómo es? Algo Aplanada. Se llama estratificado, poliestratificado, plano. Este es de dos tipos. El que sus células no tienen queratina y está cubierto de una mucosidad en su superficie, como de un moco, ese moco está hecho de glucoproteínas como la mucina, agüita, como un gel, como una baba. Este es el epitelio que cubre la cavidad bucal. También la primera parte del esófago, la faringe, y en la mujer la Vagina. A ver, ¿por qué estos conductos deben tener este epitelio? Porque van a ser sometidos a roce o fricción. Por la boca pues pasa la comida, ¿no? Igual faringe, esófago. Y en la vagina para la cópula, Copulación. copulación o coito, o el acto sexual, el roce, la fricción, bueno, ya punto. Sin comentarios, ¿eh? Bueno, ya punto. Y el epitelio estratificado queratinizado es el más conocido, que forma una parte de la piel que se llama la Epidermis. La epidermis no es la piel, jóvenes, ya, para los que no saben, supongo que la mayoría saben, la piel es un órgano. ¿Por qué es considerado un órgano? Porque lleva varios tejidos. Si todo esto es la piel, tiene varios tejidos. Tiene tejido abajo, que es la capa hipodérmica o subcutánea. Acá hay tejido adiposo, vasos sanguíneos. Encima está la dermis, que es tejido conectivo. De acá para arriba se llama epidermis, que es tejido epitelial. Entonces, ¿por qué la piel es considerada un órgano? Hecho de varios tejidos. lleva tejido epitelial, tejido sanguíneo, lleva tejido Conjuntivo. y la última, y el tejido Epitelial. Pues saben que la piel es un órgano muy importante, el humano, tal vez uno de los más importantes, junto con el hígado, por ejemplo, el riñón, el corazón. La piel, por ejemplo, es la envoltura del humano. La piel es un órgano que, inclusive el más grande, tiene más de 2 metros de área. Su grosor va a ir cambiando según el lugar que lo estudien. En algunas zonas de estas 3 capas es muy delgadita, como en los párpados, por ejemplo, o como en el glande del pene. En otros lugares es mucho más gruesa, todas estas capas, como en los talones, como en la palma de las manos, o el pulpejo de los dedos, que le llaman yemas ya. O sea, la piel va a ir cambiando de grosor. ¿Sí? Todo esto va a ir según el lugar, pues. Donde la piel es súper delgadita, estas 3 capas es bien delgadita, por ejemplo, es en el párpado de los ojos. En el varón, la piel que cubre la parte final del pene, que es el glande. Donde estas capas son muy gruesas, por ejemplo, está en el talón. Ahí tienen mucho tejido subcutáneo. O sea, grasa, pues con una almohadilla de grasa para que puedan correr, saltar, ¿no? Ahora, la piel es importante, pues, aparte de ser protectora, cumple función de defensa, barrera, no permite la pérdida de agua por la queratina. En la piel, en la parte baja de la piel, donde circulan vasos, se va a sintetizar la vitamina D, que es el calciferol, a partir del colesterol. Jóvenes, ahora va a haber muchos problemas de niños con problemas de descalcificación porque por el encierro no están tomando sol. En muchos lugares donde hay un departamento, no salga el niño, no salgas, ni los dejan asomar. Puede haber en el futuro que van a tener problemas de calcificación. Porque para que se forme la vitamina D, necesitamos los rayos Ultravioletas. aunque nos dé unos minutitos, un ratito, porque acá en la parte baja circulan vasos sanguíneos donde circula el colesterol. Y los rayos UV convierten el colesterol en el colecalciferol, precursor de la vitamina D3, ¿no? Bueno, jóvenes, siempre me queda lo más bonito, ya se pasó la hora. Bueno, espero que hayan aprendido. Cuídense mucho. Tienen otra charla después. Profe. A ustedes. Chao. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego, profesor, se cuida. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Cuídense mucho. Chao, chao.